Buenos días a todos, yo soy Darío Vizcaíno Medina y os voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. En este vídeo hablaremos sobre las causas y el detonante de la guerra, la ofensiva del Eje, la victoria aliada, el Holocausto, la organización de la paz y las consecuencias de la guerra. Bien, empezamos con las causas y el detonante de la guerra. En primer lugar, hablaremos de los orígenes de la guerra. Como ya sabéis, los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial dejaron muy afectados a los países vencidos, como es el caso de Alemania, que perdió gran parte de su territorio y vio cómo su economía era entregada a los países vencedores. Esta situación generó un clima de resentimiento hacia los vencedores que desembocó en un nacionalismo extremista alemán. Bien, además, en la Revolución Rusa triunfó el comunismo, y esto fue recibido entre la admiración de muchos, pero el miedo de otros, por lo que los países occidentales crearon estados nuevos para frenar un posible avance revolucionario, y surgió un nacionalismo extremista que se presentaba como la fuerza de choque más eficaz contra el comunismo. En tercer lugar, la Gran Depresión de los años 30 sumió a muchos países en una terrible crisis. Estos países veían los partidos extremistas como la única solución para salir de ella, es decir, el nazismo y el comunismo. En estas circunstancias, la debilidad de los países democráticos y de la sociedad de naciones mostró un pacifismo ineficaz en la práctica y toleró el expansionismo y el rearme de Alemania e Italia. Bien, vamos a pasar ahora a hablar sobre la expansión de los fascismos, ya que tras la crisis de 1929, Japón, Italia y Alemania iniciaron políticas exteriores agresivas y expansionistas para controlar mercados y materias primas básicas y para acabar con la crisis social mediante el fomento de un feroz nacionalismo. De esta manera, Japón ocupó Manchuria en 1931. 2 años después, en 1933, Hitler era elegido canciller alemán con un programa político basado en el pangermanismo, el rechazo a la frontera impuesta en el Tratado de Versalles, el expansionismo territorial para asegurar la materia prima y el rearme. Ese mismo año, Alemania abandonaba la Sociedad de Naciones y un año después, en 1934, realizó su primer intento de anexión de Austria. En 1935, Italia invadió Etiopía y reorientó su política hacia la colaboración con la Alemania nazi, dispuesta a reconocer sus conquistas. En enero de ese año, Alemania incorporó el Sarre y en marzo de 1936 remilitarizó Renania, vulnerando de esta manera el Tratado de Versalles. Las relaciones entre Italia y Alemania se fortalecieron cuando en junio de 1936 estalló la Guerra Civil Española, ya que ambas potencias apoyaron al bando sublevado. En octubre de 1936 formaron el eje Berlín-Roma. Y en noviembre de ese mismo año, Hitler firmaba también con Japón el Pacto Anticomintern, que iba en contra de la URSS, al que más tarde se unió Italia. Bien, vamos a hablar ahora sobre el fracaso de las políticas de apaciguamiento. Alemania inició un proceso de expansión en Europa en el que las potencias europeas aceptaron su exigencia, pensando que así evitarían una nueva guerra. Por eso se dice que practicaron una política de apaciguamiento. En 1938, las tropas alemanas invadieron Austria y la región checoslovaca de los Sudetes, en la que vivían más de 3 millones de alemanes. Aquí en estos mapas podéis ver a la izquierda los Sudetes por toda esta zona y a la derecha Austria, que la zona más oscura es Austria y la que está en rojo un poco más clarito, Alemania. Bien, en septiembre se reunieron Hitler y Chamberlain. Chamberlain era el primer ministro británico y aceptó la cesión de los Sudetes a cambio de que Hitler no hiciera más demandas territoriales. Pero las cosas no quedaron ahí. El 29 de septiembre de 1938 tuvo lugar la conferencia de Múnich entre Hitler, Chamberlain, el ministro francés Daladier y Mussolini. Francia, Gran Bretaña e Italia aceptaron las exigencias de Hitler y le entregaron toda Checoslovaquia, que fue anexionada en marzo de 1939. Vamos a pasar ahora a hablar sobre la invasión de Polonia, lo que es considerado el detonante de la guerra, ya que Hitler quería también conquistar Polonia. Pero Polonia estaba más protegida, ya que había firmado una alianza defensiva con Francia y Gran Bretaña suscribió en agosto un pacto de asistencia que garantizaba su independencia. Para preparar esta invasión, Alemania firmó en 1939 un pacto de no agresión con la URSS, de la que se han hecho múltiples caricaturas como la que podéis ver a la derecha. Bien,
En este protocolo, ambos países se repartían Polonia y la URSS obtenía Finlandia y los estados bálticos. Como podéis ver en este mapa, así es como quedó repartida Polonia. Bien, en caso de conflicto con Francia y el Reino Unido, Hitler quería evitar una guerra con dos frentes, asegurándose la neutralidad de la URSS. Por eso firmó este acuerdo. Stalin, por su parte, se justificó diciendo que quería evitar una agresión alemana. Bien, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. A continuación, Francia y el Reino Unido declaraban la guerra a Alemania el 3 de septiembre. Y este era el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre la ofensiva del Eje. Primero hablaremos sobre la Guerra Relámpago. Alemania invadió Polonia en solo un mes. Francia inició, con ayuda británica, una ofensiva en el Sarre, pero fracasó. Y la URSS, por su parte, aprovechó la coyuntura para atacar Finlandia en noviembre de 1939, pero topó con la resistencia del ejército finlandés. A continuación, en abril de 1940, Alemania atacó Dinamarca y Noruega para asegurarse el abastecimiento del hierro noruego y el control del Mar del Norte. La ofensiva naval británica fracasó. Esto provocó la dimisión de Chamberlain y Winston Churchill se convirtió en primer ministro de Hitler, quien anunció que no cedería en su resistencia. Un mes más tarde, Hitler conquistó los Países Bajos y Bélgica y desde aquí preparó la gran ofensiva sobre Francia. Los ingleses y los franceses apenas pudieron hacer frente al potente ejército alemán. La retirada de Dunkerque abrió las puertas de Francia a los alemanes, quienes se adentraron en la región de la Árdena en junio de 1940. La anticuada estrategia franco-británica de defensa estática se estrellaba ante una moderna concepción de la guerra relámpago alemana, que permitió conquistar el país en solo 10 días. Así, Francia quedó dividida en dos zonas, el norte y la fachada atlántica, bajo la ocupación alemana, y el sur y las colonias, la llamada Francia de Vichy, gobernada por el general Pétain, aunque bajo la órbita de Hitler. Aquí en este mapa podéis ver la división entre la zona ocupada por los alemanes y la zona libre, pero bajo supervisión de Hitler. Bueno, la ocupación francesa dejó solo al Reino Unido frente a los alemanes, que decidieron invadirlo, puesto que la flota británica era muy superior a la alemana. Hitler se planteó dominar el aire, para controlar el Canal de la Mancha, el tiempo suficiente como para que lo cruzaran las tropas alemanas. Entre junio de 1940 y junio de 1941 tuvo lugar la Batalla de Inglaterra, en la que ésta fue sometida a un continuo ataque aéreo. Ante la efectividad de los aviones de caza británicos y del radar, los alemanes respondieron bombardeando las ciudades. Por otra parte, Italia había entrado en la guerra el 10 de junio e inició una gran ofensiva en el norte de África, con el objetivo de llegar al Canal de Suez y obstaculizar las comunicaciones de los británicos con su imperio. En este mapa podéis observar dónde se localiza el Canal de Suez. Pues bien, este ataque fue rechazado y los alemanes enviaron un contingente de tropas en su ayuda, llamado Afrika Korps, al mando del general Rommel. Italia también decidió invadir Grecia. Como podéis ver en este mapa, Albania pertenecía a Italia y desde ahí pretendía invadir Grecia, pero no fueron capaces y tuvieron que intervenir las tropas alemanas. Vamos a pasar ahora a hablar de la invasión de la URSS. Como podéis ver en este mapa, el dominio de la Alemania nazi en Europa era casi completo, por lo que Hitler invadió la URSS en verano de 1941, ya que consideraba al comunismo su principal enemigo. El objetivo de Hitler era ocupar antes del invierno Leningrado, Moscú y Kiev, para obtener los cereales rusos y el petróleo del Cáucaso, que eran suministros que necesitaba para continuar la guerra. Esta operación se retrasó y la llegada del frío del invierno y la falta de carburante impidieron el avance de los carros blindados. Los rusos se reorganizaron y se prepararon para un conflicto que sería largo y extremadamente duro. Bien, vamos a hablar ahora de la Guerra del Pacífico. Japón era una gran potencia del Pacífico y había ocupado Manchuria y Corea, pero su política chocaba con los intereses estadounidenses en la zona. Ante la invasión japonesa de Indochina, Estados Unidos decretó el embargo sobre el comercio japonés.
En respuesta, Japón atacó el 7 de diciembre de 1941 la base estadounidense de Pearl Harbor. Esto significa la entrada de Estados Unidos en la guerra en el bando aliado. En este mapa podéis ver situada Pearl Harbor y otras batallas de las que hablaremos posteriormente. Bien, vamos a pasar ahora a hablar sobre el nuevo orden nazi. En los territorios ocupados, el gobierno nazi implantó una política de explotación económica y represión política y persiguió sistemáticamente a los judíos. Opositores y judíos fueron encerrados en campos de concentración y campos de exterminio, donde asesinaron a millones de personas. En estas imágenes podéis ver una cámara de gas donde los asesinaban y unos hornos crematorios donde hacían desaparecer. Las bases aéreas. Vale, ahora vamos a pasar a hablar sobre la victoria aliada. Empezaremos hablando del año 1942, ya que sucedieron una serie de hechos que lo hicieron un año decisivo. En primer lugar, la batalla de Midway, en el Pacífico, el 4 de junio de 1942, Japón tomó la isla de Midway, donde se enfrentaron las flotas nipona y estadounidense. La victoria norteamericana igualó las fuerzas navales en este océano. Bien, a continuación hablaremos de la batalla del Alamein. En octubre de 1942, el general británico Montgomery derrotó al ejército alemán del general Rommel. En el norte de África, el Afrika Korps se rindió en mayo de 1943. El último de estos tres hechos importantes es la batalla de Stalingrado. En febrero de 1943, el ejército rojo lanzó una fuerte contraofensiva contra las tropas alemanas, que fueron derrotadas. A partir de este momento, la guerra en el este de Europa cambió de rumbo. La ofensiva alemana se detuvo y los soviéticos iniciaron avances hacia Occidente. Bien, ahora vamos a hablar sobre los contraataques aliados. En Rusia, el ejército alemán fue derrotado en agosto de 1943, en la batalla de Kursk. Los alemanes perdieron capacidad de ataque y pasaron a la defensiva a partir de entonces. Una vez conquistado el norte de África, los aliados iniciaron en julio de 1943 la invasión de Italia por el sur, desde Sicilia. El rey depuso a Mussolini y dio el poder al mariscal Badoglio. Pero los alemanes detuvieron el avance aliado hacia Roma y lograron mantener el norte de Italia. En el Pacífico, las fuerzas aliadas frenaron el avance japonés en la batalla de Guadalcanal, en febrero de 1943, e iniciaron un ataque con la táctica de saltos de rana, del general MacArthur. Esta táctica buscaba dos objetivos: avanzar creando bases militares que a su vez permitieran el siguiente salto, y aislar las bases enemigas que, sin suministro, resultaban inoperantes. Bien, vamos a pasar ahora a las ofensivas finales aliadas. A la derecha podemos ver un mapa que resume muy bien este punto. Pues bien, el ejército ruso lanzó una ofensiva de gran éxito que le llevó a las puertas de Alemania en 1944. Y en el mapa podemos observar esa ofensiva con las flechas rojas. Los aliados, comprobando que Alemania no tenía capacidad de respuesta y que la expansión rusa suponía una importante amenaza, iniciaron el 6 de junio de 1944 el desembarco de Normandía, en las costas francesas, coordinado por el general estadounidense Eisenhower. La intención era abrir un frente en el oeste para llegar a Alemania antes que los rusos. Lograron romper las defensas alemanas y liberaron París el 26 de agosto de 1944. Este frente se puede observar en el mapa con esta línea rosa. Los alemanes, a la desesperada, intentaron un último ataque en la batalla de las Ardenas, en diciembre de 1944, pero fracasaron. Además, los aliados continuaron los bombardeos estratégicos contra las ciudades alemanas, que mantenían desde el comienzo de la guerra. Estos afectaron a miles de civiles. El caso más significativo fue Dresde, donde hubo más de 150.000 muertos en 2 días. Los soviéticos lanzaron una última ofensiva y ocuparon Berlín, en abril de 1945. Hitler se suicidó y en mayo de Alemania se rindió. Mussolini fue ejecutado ese año, y la guerra en Europa se había dado por concluida. Sin embargo, la guerra en el Pacífico se prolongó aún unos meses. Estados Unidos siguió su avance ocupando, a costa de numerosas bajas, las islas de Iwo Jima y Okinawa. Bajo el argumento de acabar pronto con la guerra para evitar bajas, Harry Truman, el presidente estadounidense, ordenó el lanzamiento de bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki,
el 6 y el 9 de agosto de 1945. Por esto, Japón firmó la rendición incondicional el 2 de septiembre, y así concluía la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues vamos a recuperar un mapa que ya hemos visto antes, ya que pienso que se resume muy bien este apartado, ya que podemos ver las principales batallas, donde cayeron las dos bombas, los ataques aéreos aliados, las bases japonesas, las bases aéreas de los aliados, etc. Vamos a ver ahora unas imágenes sobre las bombas de Hiroshima y Nagasaki, llamadas Little Boy y Fat Man. Como podemos observar en estas imágenes no quedaron apenas edificios, y los que quedaron totalmente destruidos. A la derecha podemos ver una imagen de la actualidad, y como veis, los edificios siguen en pésimas condiciones. Aquí podemos ver una imagen sobre Nagasaki y bueno, más de lo mismo, ciudades totalmente destruidas. Bien, ahora vamos a hablar sobre el Holocausto, que es la faceta más brutal de la política racial nazi. Se divide en 3 fases. La primera de ellas es la exclusión. Las primeras medidas contra los judíos se adoptaron en 1933, que consistieron en eliminarlos de la vida pública y mermar su capacidad económica. Se despidió a los funcionarios y se destruyeron las obras de autores judíos. El Reich promulgó en 1935 las leyes de Nuremberg, que excluyeron a los judíos de la ciudadanía alemana y prohibieron los matrimonios entre ciudadanos alemanes y judíos. En 1938 comenzaron las campañas de arianización, cuyo objetivo era apropiarse de los negocios y las propiedades de los judíos. Muchos se vieron obligados a vender sus bienes por valores muy bajos ante el decreto que los obligaba a cesar como empresa y trabajador independiente. La noche del 9 al 10 de noviembre de ese mismo año se produjo en Alemania y Austria la Noche de los Cristales Rotos, en la que miembros y fuerzas de asalto del partido nazi y de las juventudes hitlerianas saquearon sinagogas, viviendas y establecimientos judíos. Unos 100 judíos fueron asesinados y cerca de 30.000 fueron arrestados y enviados a los primeros campos de concentración, que fueron los de Buchenwald y Dachau. Los países occidentales protestaron formalmente, pero no se movilizaron. Ahora vamos a hablar de la reclusión en guetos. En septiembre de 1939, la invasión de Polonia, país que contaba con unos 3 millones de judíos, marcó una nueva escalada en la violencia antisemita. Las autoridades nazis promovieron una nueva forma de reclusión para los judíos y crearon los guetos, que eran barrios de las ciudades donde se obligaba a concentrarse a la población judía, sometiéndola a unas condiciones extremas de pobreza y desabastecimiento. Los principales guetos se encontraban en Polonia, y eran el de Cracovia, Lodz y Varsovia. Pasamos ahora a la última fase, el exterminio, la más brutal de todas. En el verano de 1941, con la invasión alemana de la Unión Soviética, donde vivían millones de judíos, se entró en la fase más brutal del genocidio. Las autoridades nazis consideraban que había que eliminarlos a medida que se conquistaba el territorio ruso. A finales de 1942, la cifra de víctimas judías en Rusia ascendía a casi 1.300.000. En enero de 1942 se celebró la conferencia de Wannsee, en Berlín, que reunió a miembros de la SS y del partido nazi, y algunos empresarios alemanes. Se adoptó la llamada solución final, que provocó la eliminación masiva y planificada de los judíos en cámaras de gas y su desaparición en los hornos crematorios de los campos de exterminio. Algunos de los campos de exterminio más terribles fueron Sobibor, Treblinka, Belzec, Majdanek, Chelmo y Auschwitz. En este último se asesinó a más de 1 millón de judíos y unos 3.000 gitanos, además de llevarse a cabo en él terribles experimentos genéticos y médicos. Tras el final de la guerra, en 1945, los aliados liberaron a los prisioneros de estos campos y descubrieron con horror los terribles hechos. En esta imagen podéis ver la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Vamos a hablar ahora sobre algunos campos de concentración. Empezamos con Jasenovac. Fue el mayor campo de exterminio del Estado independiente de Croacia durante la Segunda Guerra Mundial y fue uno de los mayores campos de concentración en Europa. El campo se inauguró en agosto de 1941 y fue desmantelado en abril de 1945. En Jasenovac, el mayor número de víctimas fueron los serbios. En el campo también aparecieron judíos, eslovenos, gitanos, musulmanes, bosnios, comunistas
etc. Jasenovac era el complejo de 5 subcampos repartidos en 240 km² a orillas del río Sava. El campo más grande estaba al sureste de Zagreb. El complejo también incluía un campo de concentración para niños en Sisak al noroeste y el campo de concentración de mujeres de Stara Gradiška al sureste. La cifra de víctimas es muy disputada por la falta de documentación detallada, en parte debido a la quema por las autoridades croatas de parte de los documentos del campo en 1943 y 1945. El número mínimo comúnmente aceptado es de 85.000, sin tener en cuenta las 28.000 personas que murieron de camino al campo ni las asesinadas en su alrededor. Está considerado uno de los campos de exterminio más crueles de todos los tiempos. De ser ciertas las estimaciones máximas, esas cifras lo convertirían en el tercero en el mundo por número de víctimas. Diversas fuentes estiman que hasta 700.000 personas fueron ejecutadas en el mismo, utilizando los métodos más sanguinarios y perversos. Pasamos a hablar sobre el campo de concentración de Treblinka. Este estaba situado en Polonia, ya estaba ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, y estaba ubicado en un bosque al noroeste de Varsovia. El campo funcionó entre el 23 de julio de 1942 y el 19 de octubre de 1943, como parte de la Operación Reinhardt, la fase más mortal de la solución final. Durante este tiempo se estima que entre 700.000 y 900.000 judíos fueron asesinados en sus cámaras de gas, junto con 2.000 personas romaníes. En Treblinka fueron asesinados más judíos que en cualquier otro campo de exterminio nazi aparte de Auschwitz. En 1964, Treblinka fue declarado Monumento Nacional del Martirio Judío en una ceremonia en el sitio de las antiguas cámaras de gas. En el mismo año se llevaron a cabo los primeros juicios alemanes sobre crímenes de guerra cometidos en Treblinka por ministros de las SS. Después del fin del comunismo en Polonia, en 1989 aumentó el número de visitantes que llegaron a Treblinka desde el extranjero. En 2006 se inauguró un centro de exposiciones en el campamento. Por último, vamos a hablar del campo de concentración de Auschwitz. Fue el mayor centro de exterminio del nazismo, donde fueron enviadas cerca de 1.300.000 personas, de las cuales murieron 1.100.000. La gran mayoría era judía, el 90%, es decir, 1.000.000, aunque también deben contarse a polacos, gitanos, prisioneros de guerra, comunistas, disidentes del régimen, etc. Estuvo formado por diversos campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi en Polonia. En la entrada de Auschwitz colgaba un cartel con el lema «El trabajo libera», con que las fuerzas de la SS recibían a los deportados, desde su apertura el 20 de mayo de 1940 hasta el 27 de enero de 1945, cuando fue liberado por el ejército soviético. En 1947 fue fundado el Museo Estatal Auschwitz-Birkenau, un monumento de crímenes de guerra alemanes en la Polonia ocupada, formado por dos campos de concentración. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 1979 como uno de los lugares de mayor simbolismo del Holocausto. Vamos a seguir hablando sobre el campo de exterminio de Auschwitz, pero esta vez vamos a hablar sobre Josef Mengele. Lo primero es saber quién es Josef Mengele. Pues bien, Josef Mengele fue un oficial alemán de las SS y médico durante la Segunda Guerra Mundial. Se recuerda esencialmente por su acto en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz, donde realizó experimentos mortales con prisioneros y fue miembro del grupo de médicos que seleccionaba víctimas para ser ejecutadas en las cámaras de gas. Llegó a ser conocido como el Ángel de la Muerte. Mengele se afilió al partido nazi en 1937 y a las SS en 1938. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial fue asignado como oficial médico de batallón, pero a principios de 1943 se trasladó al servicio de campos de concentración y fue destinado a Auschwitz. Fue alguien que tuvo mucha importancia y esa importancia se ve reflejada en la gran cantidad de libros que le hicieron como esos que podéis observar. Vamos a ver ahora qué es lo que él realizaba, porque eran verdaderas atrocidades. Pues bien, Mengele aprovechó su estancia en Auschwitz como una oportunidad para continuar con su estudio antropológico y sus investigaciones sobre herencia genética, usando prisioneros del campo de concentración para experimentar con humanos. Estos experimentos no tuvieron para nada en cuenta la salud, seguridad o sufrimiento físico y emocional de las víctimas.
Mengele estaba especialmente interesado en los gemelos idénticos, gente con heterocromía, enanos y sujetos con anomalías físicas. Los presos que utilizaba Mengele en su experimento estaban mejor alimentados y alojados que el resto de internos del campo, y también tenían menos probabilidades de acabar en la cámara de gas mientras eran objeto de investigación. Los gemelos eran sometidos a exámenes semanales y mediciones de sus atributos físicos por parte de Mengele o de algunos de sus ayudantes. Los experimentos practicados por el médico incluían amputaciones innecesarias de extremidades, inoculaciones intencionadas con tifus y otras enfermedades a uno de los gemelos y transfusiones de sangre de un hermano a otro. Muchas de las víctimas murieron en el transcurso de los procedimientos. Una vez finalizadas las pruebas, a veces los gemelos eran asesinados y sus cuerpos diseccionados. Si uno de los gemelos moría a causa de la enfermedad que le había inoculado, Mengele mataba al otro hermano. Los experimentos de Mengele con los ojos incluyeron intentos de cambiar el color de iris a través de la inyección de sustancias químicas y el asesinato de personas con heterocromía para extraer sus globos oculares y enviarlos a Berlín para su análisis. Por otro lado, a los enanos y a las personas con anomalías físicas les tomaba mediciones corporales, les extraía sangre y dientes sanos y les administraba de forma innecesaria drogas y rayos X. Mengele buscó mujeres embarazadas, a las que realizaba experimentos antes de enviarlas a la cámara de gas. Un testigo describió cómo cosió por la espalda a dos gemelos gitanos en un intento de crear gemelos siameses, pero ambos murieron por los efectos de la gangrena después de varios días de sufrimiento. Ahora toca hablar sobre la Organización de la Paz, que se dividirá en dos puntos. Empezamos con las conferencias de paz. Las conferencias de paz más importantes fueron la Conferencia de Yalta, donde se reunieron Stalin, Roosevelt y Churchill. Los principales acuerdos fueron la división de Alemania en zonas de ocupación y se creó una comisión para evaluar las indemnizaciones que Alemania debería de pagar. Y en este mapa podéis ver cómo quedó dividida Alemania. Y el otro acuerdo fue que Stalin se comprometió a realizar elecciones libres en Europa del Este. Aunque esto no lo llevó a cabo, también se confirmó la anexión de los países bálticos y del este de Polonia a la URSS. Pasamos ahora a hablar de la conferencia de Potsdam, en la que se reunieron Clement Attlee, que sustituyó a Churchill como primer ministro británico, Harry Truman, que era el nuevo presidente de Estados Unidos tras la muerte de Roosevelt, y Stalin. Aunque los fuertes desacuerdos entre los aliados empezaron a evidenciarse, se adoptaron decisiones importantes. Estas decisiones fueron las siguientes. En primer lugar, Alemania se dividió en 4 zonas, administradas cada una por una potencia vencedora, que eran Estados Unidos, la URSS, Gran Bretaña y Francia. Berlín, que pertenecía a la zona soviética, también fue dividida. En segundo lugar, se aprobó la desnazificación de Alemania, así como juzgar a los criminales de guerra en los juicios de Nuremberg. También se fijaron las reparaciones de guerra que Alemania debería de pagar. Y por último, se concretaron las fronteras de Polonia y los cambios territoriales como consecuencia de la guerra. La última conferencia fue la de París, donde se firmaron tratados con otros países que habían apoyado a Alemania durante la contienda. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los orígenes de la ONU. Y es que, ante la inoperancia de la Sociedad de Naciones, en junio de 1945 se reunió la Conferencia de San Francisco, donde representantes de más de 50 países redactaron la Carta Fundamental de la Organización de las Naciones Unidas, más conocida como ONU. En ella se recogen 4 objetivos. El primero de ellos es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, ya que para ingresar en la ONU los países tienen que renunciar al empleo de la fuerza y comprometerse a dirimir los conflictos con otros países de forma pacífica. El segundo de estos objetivos es el derecho a la libre determinación de los pueblos, en referencia a las colonias. En tercer lugar, tenemos la defensa de los derechos de la persona, sin diferencias de sexo, edad, raza o religión. Y por último, la cooperación pacífica entre los pueblos. Se crearon organismos especializados para el intercambio de ayuda entre sus miembros, en las materias más importantes, como la agricultura y alimentación con la FAO, sanidad con la OMS o el trabajo con la OIT. La ONU toma las decisiones más importantes en el Consejo de Seguridad, formado por Estados Unidos, el Reino Unido, la URSS, Francia y China, que tienen derecho de veto. Todos los miembros forman parte de la Asamblea General, que solo puede emitir recomendaciones.
La ONU cuenta también con una Secretaría General. Por último, vamos a hablar sobre las consecuencias de la guerra. En primer lugar, hablaremos de la pérdida humana. Se estima que en la Segunda Guerra Mundial hubo un total de más de 60 millones de muertos, unos 35 millones de heridos y alrededor de 3 millones de desaparecidos. Más de la mitad de los fallecidos fueron civiles y la URSS fue el país más afectado, como podemos ver en esa gráfica, con casi 24 millones de fallecidos. Le sigue de cerca China con casi 20 millones de fallecidos. Por parte del eje, el país más afectado fue Alemania, con casi 6 millones de fallecidos, seguido de Japón. A la derecha podemos ver que el 58% de los fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial fueron civiles aliados, un 25% militares aliados, un 13% militares del eje y tan solo un 4% civiles del eje. Bien, ahora vamos a hablar sobre los efectos morales que la Segunda Guerra Mundial provocó. Los supervivientes sufrieron un intenso trauma, conscientes de la crueldad que el ser humano es capaz de alcanzar. Todos los valores éticos fueron cuestionados. El descubrimiento de los campos de concentración nazis, las masacres japonesas en China, los bombardeos aliados sobre las ciudades alemanas y el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki fueron muestras de esta brutalidad. Se formó un tribunal internacional para juzgar estas atrocidades y se definió un nuevo concepto jurídico, el de crímenes contra la humanidad. Ahora vamos a ver las consecuencias económicas que la Segunda Guerra Mundial tuvo. En 1945 en Europa escaseaba el petróleo y la producción industrial se había reducido. Las ciudades, los campos y la estructura productiva habían sido destruidos durante la guerra. En Estados Unidos la guerra repercutió favorablemente, pues ya que fue el principal productor de armamento y suministros para los aliados. Esto permitió un gran desarrollo de su capacidad productiva y su consolidación como potencia industrial y financiera. Para evitar que en un futuro se produjera una situación similar a la crisis de 1929, se crearon en 1944 en Bretton Woods el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Reconstrucción y Desarrollo, llamado más tarde Banco Mundial. El objetivo era ayudar a reconstruir la economía tras la guerra y configurar un nuevo sistema mundial que facilitara los acuerdos económicos entre países. Ahora vamos a ver los cambios políticos y territoriales. En este mapa podéis observar cómo quedó Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Europa occidental perdió la hegemonía política mundial, que pasó a manos de Estados Unidos y la URSS, y también los imperios coloniales. Ante esta situación de pérdida de peso internacional, se gestó la necesidad de la unificación de Europa. Muy pronto las relaciones entre Estados Unidos y la URSS se tensaron, derivando en la Guerra Fría. Además, en Europa occidental se restablecieron la democracia parlamentaria y el sistema económico capitalista, mientras que en Europa oriental se impusieron las llamadas democracias populares, que eran dictaduras comunistas bajo la hegemonía de la URSS. Bien, ahora mi compañera Nuria va a pasar a dar algunos datos interesantes sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo voy a pasar a hablaros sobre algunos datos de interés de la Segunda Guerra Mundial que tanto a Darío como a mí nos han parecido bastante llamativos para ponerlos en la presentación. En primer lugar voy a hablar de las conmemoraciones de hoy en día, que tenemos una foto es concretamente Francia, aunque no se sepa, a no ser que os fijéis mucho en que la persona que está difuminada es Emmanuel Macron. Y los que hay detrás, os podéis fijar, son militares, pero hay algunos que son de una edad más avanzada y ahora os explicaré el porqué. También hay una foto de Auschwitz, de las vías de Auschwitz, súper característica, pero con unas flores en las que pues significan respeto y sentimiento por los que ya no están. Y también hay una foto de varias personas con una vela en homenaje a ellos. Vale, hemos elegido Francia porque es donde se celebró por todo lo alto, por así decirlo, en el año 2019, que es esta foto, porque en el 2020 llegó la pandemia y era el 75 aniversario desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, pero no se pudo celebrar. Entonces, según Emmanuel Macron, o lo que Emmanuel Macron dijo, es que en ese 75 aniversario, en el año 2020, recordamos las enseñanzas de 1945 y unidos busquemos la forma de acabar con la pandemia y de construir un futuro de paz, seguridad y dignidad para todos. Que esto fue lo que dijo en la conmemoración que se llevó a cabo en París, concretamente. Después de esto, llevaron varios actos protocolarios en los que participaron las Fuerzas Armadas francesas,
por eso la foto es de Francia, y varias personalidades del gobierno, entre ellas Macron, obviamente. En esta jornada se recuerda y se rinde homenaje a las millones de personas que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. También se recuerdan los sacrificios como de estas personas de edad avanzada que hemos visto porque participaron en la Segunda Guerra Mundial, y además se recuerdan los graves crímenes cometidos por los nazis en el Holocausto, sobre todo, para no olvidarlo y que así no se vuelva a repetir. Esto llevó después, como ya sabéis, a lo de las Naciones Unidas y a la ONU. Ahora voy a pasar a hablaros sobre los perros utilizados como bombas. Aunque en realidad no eran todos los perros, sino que eran los pastores alemanes, como vemos en la imagen ahí que parece, ahora mucha gente tiene pastores alemanes y a nosotros nos da la sensación de que, bueno, se utilizan mucho como seguridad por la alarma y todo esto, pero los rusos implantaron un ejemplo estúpido y poco eficaz para tener a los perros como explosivos, porque les colocaban bombas alrededor de su cintura y así se les llamaba perros bomba y los colocaban delante de tanques o delante de cualquier persona que no fuese del grupo de los aliados, es decir, los del eje, y así lo hacían detonar y se moría el animal, pero además todas las personas que hubiese alrededor, como si fuese ahora mismo una granada o algo por el estilo. Ahora voy a pasar a hablaros de la bestia y el ángel. La bestia es María Mandel, que se ocupaba prácticamente en su totalidad de supervisar el conteo de todas las personas o de todos los prisioneros que había en las guardias comunes y se encargaba personalmente de imponer castigos en los que había pues golpes, palizas, patadas, de todo. Esta fue después trasladada a Auschwitz porque fue ascendida y fue la primera mujer que tuvo alto cargo en todo lo que era pues de la Segunda Guerra Mundial y de los campos de concentración más potentes, y fue nombrada jefa de campo. Este cargo era alto, como he dicho antes, y se situaba inmediatamente por debajo del comandante general. El poder que tenía sobre el resto de prisioneras era prácticamente total, porque imaginaros, es como si ahora el profesor en el colegio, la situación llevada al colegio, el profesor es el que nos manda o nos dirige a los alumnos, pues ella era como si fuese profesora, o incluso el cargo de jefa de estudios que está directamente por debajo de la directora del colegio, pues era algo así parecido, pero llevado a gran escala y a pues, campos de concentración y todo eso. Era conocida por escoger a algunos internos como sus mascotas, y cuando se hartaba de ellos, pues los mandaba directamente a la muerte en las cámaras de gas, como si fuesen pañuelos de usar y tirar. También se encargaba frecuentemente de seleccionar a los niños que debían morir. Y como dato, cabe destacar que les daba igual la raza, les daba igual absolutamente todo. Si les daba coraje o lo veía como por encima o algo por el estilo, lo mandaba a matar. Como el que se come unas pipas y se come la más tostada porque es la que le gusta, pues igual. Y después está Irma Gris, que es el ángel, aunque no tiene nada de ángel tampoco. Estaba justamente por debajo de María Mandel y se la llegó a describir como la peor mujer de todos los campos del horror. Se decía que no existía crueldad que agrupase algo que no fuese vinculado a ella. Es decir, se le conocía como el ángel de Auschwitz, pero era más mala que la anterior. Y se decantaba por las reclusas más guapas, las que lucían mejor cuerpo, etcétera, porque le daba coraje que fuesen más guapas que ella. Entonces ella se decidió encargarse más de la zona de mujeres del campo de concentración y todo eso, y las mandaba a lo mejor como Joseph Mengele, pero no era con motivos médicos, sino que directamente las machacaba, les pegaba palizas, o a lo mejor le cortaba alguno de los pechos o algo por el estilo, aposta para que se desangrasen y todo eso para ella sentirse mejor, por así decirlo. Entre algunos de los testimonios que se pudieron escuchar cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, destacó de una ginecóloga judía, o sea que era médica, que dijo que Irma Gris le encantaba golpear con su látigo el pecho de algunas chicas que eran más jóvenes para dejarlas con marcas de por vida y con el fin de que se infectasen sus heridas. O sea que un horror.
Y ahora ya, como última curiosidad, voy a decir 10 cosas de Adolf Hitler que seguro que no sabéis, porque Darío y yo nos quedamos sorprendidos al escucharlas y ahora os vaya a sorprender vosotros. Se decía o se sabía que Hitler padecía hepatitis y también tenía calambres en la barriga y por este motivo tenía muchísimos gases y problemas de flatulencia, por decirlo de forma más fina. Hitler además comía casi 1 kilo de chocolate al día. Fue responsable de un intento fallido de asesinar a Winston Churchill, que ya sabéis quién es, con una bomba de chocolate, por así decirlo. Lo hinchó a chocolate y supuestamente estaba envenenado, según he leído en algunos medios, y lo intentó matar con eso, aunque no pudo. Por otro lado, Hitler estaba obsesionado con su sobrina y esto acarreó a rumores en los que él le obligaba a ella a que no saliese con amigas, que solamente mantuviese sexo con ella y todo eso. Y la muchacha pues decidió suicidarse con tan solo 23 años porque no lo soportaba. Después, su doctor personal le recetaba en su totalidad drogas y pocos medicamentos, aunque en gran cantidad comparado a lo que nosotros podemos ver hoy en día. Además, no se desvestía para las exploraciones médicas nunca. En sus últimos años ni siquiera aceptaba quitarse el abrigo en público, incluso cuando hacía un calor que te moría, aunque en Alemania comparado con el calor de aquí, pero bueno, no se lo quitaba ni cuando él sentía que tenía calor. Después, durante su adolescencia, Hitler estaba obsesionado con una joven chica judía, pero no que estuviese enamorado de ella, ni que la quisiese, ni nada por el estilo, no. Fantaseaba con secuestrarla y después arrojarla al puente del río Danubio. Hitler fue además quizás uno de los primeros instructores de las populares muñecas hinchables durante la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de que así sus soldados no tuviesen enfermedades de transmisión sexual. Entonces así no evitaba el que se fuesen de la guerra o el que tuviese que matarlos, porque si no les servían los mataba. Y por otro lado, y ya para terminar, Hitler se inyectaba testosterona antes de ver a su mujer y de acostarse con ella, porque se rumoreaba que tenía fimosis. Bien, pues ahora pasamos a la recta final de la presentación, donde habrá un juego, un debate y una conclusión. Bien, el juego consiste en lo siguiente: aparecerán unas fotos de personas que tuvieron un importante papel en la Segunda Guerra Mundial y tendréis que decir quiénes son. Y bueno, dejaremos unos segundos para que lo digáis. Esta es la primera foto, que corresponde a Adolf Hitler. Esta es la segunda foto, correspondiente a Benito Mussolini. Y por último, esta es la tercera foto, que corresponde a Stalin. Bien, ahora vamos a pasar a hacer el debate. ¿Creéis que estas sonrisas son reales? ¿Creéis que de verdad son felices o son sonrisas forzadas? ¿Creéis que esconden algo? ¿Y vosotros qué haríais en esta situación? Y si por alguna razón vosotros de verdad fueseis felices y lo apoyarais, pero vuestro entorno no, ¿qué creéis que pasaría? Queremos que nos deis vuestras respuestas a estas preguntas en clase o en los comentarios de este mismo vídeo. Pues bueno, también queremos saber si creéis que se sigue dando esta situación en el presente. Y con esto finalizamos la presentación con la frase: el fin de unos pocos puede ser el inicio de muchos. Mi conclusión sobre la Segunda Guerra Mundial es que pienso que debe de servir de antecedente para que no vuelva a suceder algo similar, y que si vuelve a ocurrir algo del estilo se debe solucionar de otra manera. Pues bien, este ha sido mi vídeo sobre la Segunda Guerra Mundial y espero que os haya gustado.